Tania Hernández, profesional, emprendedora y ejecutiva con alta experiencia. Tania tiene una amplia trayectoria en el campo de la salud mental y el bienestar organizacional. ¿Cuántas personas nos han influido o nos dirigen y no tienen una posición de liderazgo? Y lo seguimos y hacemos lo que nos sugieren. Es fundadora y directora de Kauma, una empresa que se dedica a fomentar el desarrollo de competencias humanas, también conocidas como soft skills en el ámbito laboral. Hard, las habilidades soft. La parte hard es lo que aprendemos en las escuelas y la parte soft es esta cuestión de habilidades humanas. También ha diseñado programas educativos como el Diplomado en Soft Skills de CETIS Universidad en colaboración con Aritat, la asociación de recursos humanos más fuerte de la industria. Además, imparte el Diplomado de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Habilidades Gerenciales. El común denominador en cualquier organización es el tema de comunicación. Muchas veces no es que no tengamos canales de comunicación o sistemas, sino es la habilidad de desarrollar la comunicación. Como consultor en desarrollo organizacional, Tania ha facilitado programas de capacitación en 3 ejes principales: habilidades humanas, recursos humanos, desarrollo organizacional y salud mental. Tania es la experta de la que vamos a aprender hoy. Bienvenida, Tania Hernández. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que me da mucha emoción a mí porque nos conocemos de hace tiempo y tocar este tema del que vamos a hablar hoy, de soft skills, que lo considero sumamente importante. Creo en eso, no solamente es algo que por ahí leí y eso creo y lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario, para mí es un gusto poder compartir este espacio contigo y reconocerte toda esta trayectoria que has sumado y también agradecer el poder abrir espacio para platicar un tema tan relevante y de tanta importancia en los resultados de las empresas y en el desarrollo del talento dentro de las mismas. Sí, no, soft skills es un súper tema, o habilidades blandas como se conoce, es un súper tema y al mismo tiempo yo considero un eslabón perdido, ¿no? Porque creo que está perdido, ¿no? Desde el sistema educativo, quizás de las carreras de ingeniería, a lo mejor no tiene la fuerza que debería tener, o a lo mejor nada, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Pero ¿qué te parece si empezamos por, en tu experiencia, un sumario? ¿Qué son las soft skills, verdad? O sea, ¿qué es eso? ¿Y por qué es importante? Desde el punto de vista eh, quizás genérico, pero me gustaría, si estás de acuerdo, que enfocáramos hacia el ingeniero, los ingenieros, ¿no? Porque esto es aplicable, ¿verdad? No solamente, no para una profesión en general, pero sí quisiera aprovechar tu experiencia, enfocarnos, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero, que es lo que ya hemos venido aprendiendo en los últimos años, que comienza a tomar un poco más de relevancia, coincido contigo en que no la suficiente a lo que tienen las habilidades blandas, es la diferenciación, ¿no? Las habilidades hard, las habilidades soft. La parte hard es lo que aprendemos en las escuelas, toda esa parte técnica enfocada, especializada. Y la parte soft es esta cuestión de habilidades humanas, como algunos autores las llaman, ¿no? Habilidades en la traducción al inglés, habilidades blandas, que al final son los códigos de comportamiento que nos permiten llevar con éxito la dinámica humana de relacionarnos a través del desarrollo de habilidades como inteligencia emocional, comunicación asertiva, liderazgo, colaboración, y que nos permiten, son como el puente conector entre el logro de una habilidad técnica implementada a llevarla de la mano a una implementación que implica un proceso de relación, un proceso de persona a persona. ¿Cuál es la gran brecha? Que a veces le hemos restado importancia y relevancia a la parte blanda humana de relación y hemos perdido de vista la importancia que es el conectar, el empatizar, el poder desarrollar un liderazgo de influencia que me permita mover a los equipos al logro de las metas. Y nos hemos enfocado en ser expertos en la técnica, en ser expertos en el programa, en ser expertos en la operación, en el modelo de negocio, cuidando la parte clave, ¿no? Que es la parte humana. Fíjate, estuve leyendo un dato por ahí en una investigación de Harvard que decía 85% del éxito laboral de un ingeniero depende de las habilidades suaves, ¿no? 85, o sea, eso es un dato fuertísimo, ¿no? Y 15% dependerá de sus habilidades duras, técnicas, como dices, ¿no? Así es. ¿Qué opinas de ese dato? Totalmente acertado. De hecho, incluso algunos estudios recientes, Forbes ha hecho algunas publicaciones interesantes, LinkedIn y otras empresas de renombre mundial como Google y otras, donde han volteado a analizar data respecto al impacto que tienen las habilidades blandas en el contexto laboral y coincido en que incluso es superior al 85%. ¿Por qué? Porque todo sucede o no sucede a través de las personas. Entonces, entenderlo y poder identificar que si yo quiero crecer como talento, como ingeniero, el poder abrirme al desarrollo de esas habilidades puede potencializar no solo mi carrera, sino el impacto que tengo
en el puesto que desarrolle, pues sin duda alguna puedes aplicar la estrategia, ¿no? En un crecimiento personal, profesional. Y bueno, hemos visto casos de persona que es súper talentosa, técnicamente hablando, con muchas credenciales y algunos otros posgrados, pero que al final de cuentas, en la recta profesional va teniendo un efecto contrario al crecimiento, que es reducirse en cuanto a alcance, en cuanto a posición, porque no desarrolló o no le da la importancia a la parte blanda, ¿no? Como liderazgo. ¿Cuáles consideras tú que serían esas habilidades suaves? Hay muchas, ¿no? Pero si tuviéramos que resumir las más importantes para ti que un ingeniero tiene que desarrollar, o sea, ya no siquiera lo voy a dejar opcional, ¿verdad? O sea, tiene que desarrollar sin estar escuchando, o sea, ¿cuáles consideras que debería ser? Es una muy buena pregunta, porque hemos tenido el efecto reciente donde se ha dado importancia a la habilidad blanda y hay cantidad de información y cantidad de habilidades que se han puesto como en escena, ¿no? Y creo que sí vale identificar cuáles son en esencia las habilidades que nos conviene enfocarnos a comenzar a desarrollar y cuáles pueden venir en una segunda etapa de desarrollo. Yo la primera pondría, si tú me dijeras, Tania, ¿cuál es la habilidad blanda más importante? Yo diría es inteligencia emocional. Okay. Porque todo sucede o no sucede a través de nuestra inteligencia emocional. De ahí me iría con la parte de comunicación asertiva, la colaboración o el trabajar en equipo, y en un cuarto momento, si me quedara con 4, sería el tema de liderazgo, que además de estas 4 seguiría en esta línea de importancia y relevancia, que repito, no son las únicas, es de mi experiencia, la parte de gestión del tiempo, gestión del cambio y todo lo que nos implica el pensamiento crítico. Porque tiene componentes, sobre todo cuando crecemos a nivel organizacional, de tener una visión, de poder generar planes estratégicos y de poder tener una visión macro, no solo en el contexto organizacional, sino a nivel global. Regresando un poquito a la parte de inteligencia emocional, a veces es la que menos se le da desarrollo o práctica porque pareciera que es la más compleja. Y si bien es cierto, no son ciencia nuclear, tienen su grado de pues implicación de constancia para, como cualquier otra habilidad, desarrollar. ¿Cómo o sea, se puede desarrollar? O sea, no es algo que o ya naciste así o ya no, o sea, se pueden desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo serían? ¿Cómo sería? Si un ingeniero ahorita dice, híjole, ya me interesó este tema, ¿no? Porque, pues, si me va a ayudar en mi carrera, si me va a apoyar en la parte profesional, me va a complementar, ¿verdad? Porque yo creo que eso es la parte, complementa mis hearts, ¿no? Mis habilidades técnicas que ya tengo. ¿Cómo le hago, no? O sea, vamos a hablar de inteligencia emocional, que es la que dijiste, esta es la más importante en tu opinión. Coincido mucho contigo en eso. Y ahorita te voy a contar una anécdota de cuando alguna vez manejaba un grupo de ingenieros y los mandé a un curso de inteligencia emocional, te voy a contar ahorita. Sí. Pero, ¿cómo se desarrolla? Pues, ¿no? O sea, partiendo de cero, ¿no? Quizás, porque tú sabes que hay ingenieros muy brillantes, pero que a lo mejor esa habilidad no está ahí y me entorpece mi crecimiento profesional, ¿verdad? O me puede entorpecer mi crecimiento profesional. Claro, gracias. Lo primero es recordarnos que al ser habilidades humanas, todos las traemos como de paquete, ¿no? De código. Al ser seres humanos tenemos ya ciertos formación, contexto social que nos facilita como humanos relacionarnos. Sin embargo, es verdad que algunas personas ya lo traen un poco como ciertas bases del contexto social que se desarrollaron con componentes de inteligencia emocional, pero vemos otros que pues partimos del punto cero, ¿no? ¿Cómo empezar? La forma más fácil, aunque es un tema bastante robusto, la forma más fácil de poderlo visualizar es pensar en inteligencia emocional en 2 fases o 2 etapas. Un punto 1, un punto 2. ¿Cuál es el punto número 1? Y que no podemos brincarnos así como en un proceso al punto 2, es la parte de desarrollar la autoconciencia emocional. ¿Qué es esto? Identificar cómo me siento. Y aquí entra un proceso que le llamamos alfabetización emocional, donde implica comenzar a hacer este pues, check interno de cómo me siento, para entonces después elegir cómo gestionar o cómo experimentar esa emoción. Una analogía muy simple que podemos fácilmente recordar y aplicar hoy mismo si estamos escuchando este podcast o en la noche cuando lleguemos a casa tengamos un momento a solas, es como cuando en el COVID, que era lo primero que pasaba, que ibas a una tienda, a un supermercado, pues te leían la temperatura, ¿no? Tu termómetro. Entonces podemos trasladar esa experiencia a leer nuestro termómetro emocional y durante el día dedicarnos 5 o 10 segundos a preguntarnos cómo me siento. Y es el paso número 1, identificar esa emoción que estoy sintiendo, para entonces después pasar a la etapa 1.2, que es gestionar esa emoción.
Ejemplo, si noto que estoy en una junta de trabajo y percibo que no estoy siendo apoyado por mi líder o estoy siendo confrontado por el equipo, identificar cómo me siento, qué emoción hay detrás. ¿Es frustración? ¿Es coraje? ¿Es apatía? ¿Qué es? Para entonces después elegir un camino para liberar o vivir esa emoción, ¿no? ¿Cuál es el punto número 2? Ya que puedo identificar mi emoción y comenzar a aprender a trabajarla, podré entonces identificar qué siente Julio. Y entonces ayudar a gestionar esa emoción de Julio, que es el reto que tenemos cuando estamos con un equipo a cargo, el identificar, el poder leer. Ok, Julio dice esto, pero lo que está sintiendo, porque lo tengo identificado en mí, lo puedo apreciar, es que está frustrado. Y entonces sobre eso, yo como líder puedo articular una estrategia para ayudar a desfogar esa frustración o incluso estar abierto a escuchar el por qué está frustrado y poder crear a partir de esto una propuesta, estrategia distinta, ¿no? Entonces, recapitula inteligencia emocional. Paso 1, que no nos podemos brincar, es autoconciencia emocional. Para entonces después hacer algo con esa emoción que ahora soy consciente. Un ejercicio simple, termómetro. Siento. Para entonces después elegir qué hacer con eso que me siento. Hay una regla de oro, pequeño paréntesis, que aprendí, te confieso, después de estudiar mi carrera profesional a los años, y es que la emoción, no, la única forma de poderla liberar es sintiéndola. La podemos racionalizar, lo que típicamente hacemos, porque la encasillamos, me siento así, y la como encapsulamos. Pero la clave es que la única forma es sintiéndola que podemos procesarla y elaborar. Muy interesante. ¿Cómo evitar la reacción? Pues, ¿cómo evitar reaccionar y o sea, que me gane el hígado? Pues, ¿no? Y realmente, no sé, ya me encabroné ahorita y lanzo este correo y ya lo lancé, pum, ya se fue. Y ya, ¿para qué lo lancé? Ya no podemos... Ya no hay vuelta para atrás y a lo mejor ya se hizo un daño ahí o una herida ahí que después va a ser muy difícil subsanar y todo eso, ¿no? Y me va, pues, afectando quizás pues, en mi trabajo, ¿no? En mi entorno, ¿no? Yo una vez recuerdo que en algunas, por ahí también de cursos y cosas que tomé pues, en mi carrera, ¿no? Sobre estos temas decían, no quiere decir que nunca te vas a enojar, pues, ¿no? Porque luego hay una confusión, te enojas y, ay, no, que muy inteligente emocional, pues no quiere decir eso, ¿verdad? Simplemente si tú haces algo es porque ya lo decidiste, ¿verdad? No te ganó el impulso ni nada, sino tú tomaste esa decisión y hiciste, ¿no? Y me decían, por ejemplo, ¿no? En un momento de molestia, tú escribe un correo y desahógate, pero no lo mandes. Pues. Tú escribe y dile, vas a ver. Pero no lo mandes, decía. Espérate una hora y luego decides si lo quieres mandar. Y verás que te va a cambiar. Y sí, es cierto, yo hice eso muchas veces. Porque o sea, tú sabes que en los trabajos hay presiones, hay de todo, ¿no? Trabajas con gente fácil y trabajas con gente difícil, ¿no? Y siempre va a haber gente difícil, ¿no? Entonces, si no sabes aprender a trabajar con gente difícil, pues, entonces, ¿cómo evitar eso, pues, no? Ese tipo de Qué reacción. buena pregunta y muy parecida a lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Lo primero es, partiendo de este punto número de inteligencia emocional, que es la autoconciencia, comenzar a echar mano, a cachar cómo me siento y va de la mano a identificar cuáles son mis botones emocionales, cuáles pueden ser mis detonantes de esas conductas que pueden llevarme en riesgo de afectar una dinámica de trabajo, de afectar una relación, de dañar una intervención en una junta, en un foro importante. Es identificar típicamente cómo me siento y identificar cuáles son mis botones emocionales. Ejemplo, hay personas que me dicen, Tania, es que para mí la injusticia es algo que hace que pierda la cabeza y pierda el control. Cuando veo que alguien está dando un dato de mentira o está incurriendo en una falta, yo inmediatamente tengo la necesidad de expresarlo. Entonces, identificar cuál es el botón emocional para entonces saber que hay un foquito rojo y permitirnos dar ese tiempo fuera, como bien lo comentabas, ¿no? Así como los niños, con todo el respeto, el tiempo fuera nos ayuda. Y esto va con la segunda parte de mi respuesta. Hay algo desde la inteligencia emocional, desde la neurociencia, que se llama salto amigdalar. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. La amígdala es la parte del cerebro en la parte central que regula las emociones. Y el asalto amigdalar significa que literalmente tengo un secuestro de la amígdala y eso me lleva a que el cerebro racional pase de un segundo término y el cerebro emocional responda. ¿Por qué? Súper sencillo. Nuestro cerebro está diseñado hace miles de millones de años y inicialmente esa parte nos permitía la supervivencia.
Y por diseño biofísico del cerebro, primero tenemos acceso a la información a través del ojo y el oído a la amígdala y después pasa al neocórtex, que es el cerebro pensante. Entonces, por diseño, la información se recibe primero a la amígdala y luego al cerebro pensante. Cuando tenemos este pequeño secuestro amigdalar, es de diseño, o sea, es por código humano, pero saberlo nos ayuda a identificar que es momento de darnos tiempo fuera. Y entonces podemos ya tomar estrategias como esta que tú me comentas, donde permito vivir la emoción, que es justo eso, redacto mi correo o incluso no en el correo, en un Word, por si acaso. Por eso me va a ir el dedo con la emoción, pues atrás. Sí, para tener esta oportunidad de experimentar, canalizar y poder tener claridad. O sea, no es malo vivir la emoción. No es malo, es natural. A veces creemos que algunas emociones, y esto a veces viene mucho de la crianza y en nuestra cultura como mexicanos, incluso como latinoamericanos, estamos muy estigmatizados a ciertas emociones como malas. Y la realidad es que son emociones, es bioquímica en el cuerpo que nos preparan para una acción. Eso es la emoción. Bioquímica que prepara para una respuesta de supervivencia. Y entender esta parte nos humaniza. Y dice, bueno, entonces no es malo que me sienta frustrado, enojado, ¿no? Es simplemente ser humano. Yo uso mucho la analogía del reloj. O sea, no esperemos que el reloj simplemente se detenga. Iré a cierta hora alegre y luego puedo sentirme frustrado y luego puedo sentirme contento y voy transitando. ¿Dónde se dan las necesidades en tema de salud mental cuando forzamos a esa maquinaria, esa analogía del reloj, a situarnos únicamente en algunas emociones? Y es cuando se generan los desequilibrios y cuando desarrolla inteligencia emocional, pues se vuelve imposible, ¿no? La verdad que te voy a contar esta anécdota que me pasó una vez. Manejaba un grupo de ingenieros en una empresa y entonces en ese momento yo estaba profundizando mucho en esto de los soft skills, ¿verdad? Y eso que platicaste de la amígdala, leí una parte de eso en un libro de Focus, se llama Focus, de Daniel Goleman. Y él De hecho, explica, maravilloso. ¿verdad? Y muchas cosas que habla ahí, ¿no? Que a lo mejor de esa te pregunto más al respecto, ¿no? Pero entonces yo platicaba con mi grupo, decía, es que técnicamente aquí son los mejores, ¿no? Para mí ustedes son los mejores técnicamente, pero creo que podemos profundizar en este tipo de temas, ¿no? Y si técnicamente a mí me falta algo, tú me lo puedes enseñar, y si a ti te falta algo, él te lo puede enseñar, porque aquí está el conocimiento técnico ya, ¿verdad? Pero vamos a ver otras cualidades, ¿no? Entonces, a final de cuentas, solicité un curso, yo pues tenía presupuesto y todo, tenía una posición gerencial ahí, tenía presupuesto y manejé, vamos, a un curso de inteligencia emocional. No, pues causó como mucho expectación en los demás de la empresa, ¿no? Porque estamos acostumbrados que mandemos a nuestros ingenieros a cursos de estadística, de validación de procesos, de todas esas técnicas, que es importante, pues no digo que no, pero no estamos acostumbrados y ellos sufrían una especie como de bullying, ¿no? Les daban carrilla de, ya soy más inteligente, ¿no? Ya soy más inteligente. Entonces era toda la carrilla. Pero mis ojos yo vi el antes y después con muchos de ellos, en la manera de presentar un proyecto, en la manera de dirigirse a los líderes de la compañía. Anterior a eso yo detectaba ingenieros que estábamos en juntas, teníamos juntas de revisión diaria con líderes, con los directores. Tú sabes que hay personalidades que imponen y la voz tiembla, las manos en la bolsita y todo eso es súper notorio, ¿no? Y también hay ingenieros directores que les gusta ver eso y ñacas, ¿no? Te agarran por ahí, ¿verdad? Entonces yo empecé a ver una seguridad, que después de eso, recursos humanos, empezamos a crear como una especie de modelo, ¿no? De decir, el ingeniero debe tener esto y esto y esto otro, ¿no? Estuve colaborando por ahí en crear ese plan de carrera, incluyendo ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces esa era la anécdota que te quería platicar, Sí, ¿no? en verdad suena curioso, pero sí, es un antes y un después. Me hizo recordar una pequeña anécdota. Hace como unos 5 años tuve la oportunidad de colaborar con el organismo de recursos humanos, una universidad, es una universidad para crear precisamente un diplomado en soft skills. Okay. Y fue parte de la generación 1 y fue maravilloso como antes, un grupo que entró y un grupo que salió. Y lo maravilloso de desarrollar habilidades blandas, no solo el perfil ingeniero, sino cualquier otro perfil, es que te impactan directamente a tu vida de forma integral. Si yo mejoro mi inteligencia emocional, si mejoro mi comunicación, en mi liderazgo, pues mejoro también el liderazgo dentro de mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, etcétera, porque al final somos un yo integrado. Entonces es muy bonito el alcance que se puede lograr exponencial a través del desarrollo de esta.
Vamos a pasar a otra habilidad, si me parece, y vamos a tocar algunas de las que mencionaste, 3, 4, Ah, las ok. más importantes estamos normalmente estamos haciendo unos podcasts de 30 a 35 minutos, pero me gustaría luego que hiciéramos como el capítulo 2, ¿no? 3 y ir incluyendo otras habilidades porque creo que es muy, muy importante, ¿no? Comunicación, ¿verdad? Mencionaste como comunicación otra de las, en tu opinión, de las que mandatorias, ¿no? Tenemos que desarrollarlas, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería la habilidad? Y cómo la desarrolla un ingeniero, un profesionista, ¿no? El del día de hoy, qué tengo que hacer ya mañana, hoy en la tarde. Gracias. Sí, la parte de comunicación, digo, como contexto, y creo que escuchan, coincidirán, el común denominador en cualquier organización, la mayoría de las que he tenido oportunidad de colaborar, es el tema de comunicación. Y que identificamos que muchas veces no es que no tengamos canales de comunicación o sistemas, sino es la habilidad de desarrollar la comunicación. Cuando desarrollamos esta habilidad, primero lo que hay que entender hay 3 estilos de comunicación: comunicación pasiva, agresiva y asertiva. Culturalmente estamos muy cargados a la comunicación pasivo-agresiva, así hasta como un combo, ¿no? Donde, ¿qué es la comunicación pasiva? De manera muy sencilla que podamos identificar, el comportamiento típico de una mesa de trabajo, una reunión, es donde yo hago una aportación, pero en cuanto alguien dice algo contrario, yo regreso a esa aportación. No, 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 adelante tu idea, ¿no? La mía no estaba seguro. Ahí se queda, ¿no? Hay cierta pasividad, incluso inseguridad al compartir una idea, no debate, o soy responsable de un área y corresponde que yo presente datos, que yo negocie con mi contraparte, pero tiendo a permanecer en silencio para evitar conflicto. Okay. El gran miedo de un comunicador pasivo es principalmente prevenir el conflicto o pues un poco de falta de confianza de qué hago respecto a la solución que debo aportar desde mi puesto. Entonces opto por cachar datos y ya después dar un seguimiento, ¿no? ¿Cuál es el gran riesgo? Que luego el después no viene, Julio. Con tanto trabajo se nos va hasta que boten un problema más grande y entonces hay cosas que hacer, ¿no? La comunicación agresiva es el típico de comunicador que podemos ver desde el lenguaje corporal o el tono de voz, muy sencillo de entender e identificar. Un tipo de voz antagonista, no respeta mucho que el espacio personal, postura de hombros hacia arriba, en una junta es quien más busca participar, puede robar la palabra al otro. Son conductas de cierta manera que, si bien parecieran proactivas, marcan o raspan un tema de agresividad porque no le da espacio al otro para que se comunique, se exprese o busque un balance en la conversación. Y el comunicador asertivo es aquella persona que tiene claridad en el mensaje y que busca compartir lo que se necesita, se requiere o hay que mejorar de manera clara, específica, puntual en el momento. ¿Qué nos ayuda a comunicarnos asertivamente? Lo primero es identificar dónde estoy parado. Tiendo más al paso 1, bueno, a la opción 1, que es pasivo, agresivo, o suelo esforzarme por comunicarme de manera clara, puntual, en el momento con la persona que requiero hablar desde una comunicación asertiva. Lo segundo es, buscando trabajar esa comunicación asertiva, conectar con frases empáticas, que es otro componente que viene en la inteligencia emocional. Por eso incluso la propongo en ese orden, ¿no? Inteligencia emocional y luego comunicación. Frases empáticas yo las aprendí cuando estudiaba psicología, cuando recién comenzaba a tener los primeros pacientes. Naturalmente era muy retador estar frente a alguien que implicaba una atención psicológica, ¿no? Estas frases empáticas, de hecho las podemos compartir como material complementario, pueden ser conectores que me ayuden a abrir esas conversaciones que me cuesta. Ejemplo, una muy común que puede aplicar a varios contextos: cuando tú dices lo que dices, yo me siento por lo que me gustaría y pides claramente qué es lo que esperas o qué te gustaría o cuál es la expectativa. En las frases empáticas utilizamos mucho el parafrasear, de, ok, entiendo que me dices y parafraseo, para clarificar que lo que intentas transmitirme realmente lo estoy recibiendo de manera clara. ¿Qué pasa muchas de las veces, sobre todo con perfiles, no solo de ingeniería, sino perfiles que están en las primeras etapas de desarrollo profesional, que a veces no tenemos claridad en lo que necesitamos, en lo que estamos pidiendo? Entonces, parafrasear ayuda mucho a ayudar al talento a que pueda desarrollar claridad. Otro de los aspectos que pueden apoyar en comunicación asertiva es ser conscientes de cuáles pueden ser facilitadores de la comunicación. Y uno de ellos, que todos tenemos, el uso del lenguaje. El ser conscientes que algunas posturas pueden facilitar ese diálogo y algunas otras lo pueden bloquear. Fácil.
Si yo estoy brazos cruzados con el ceño fruncido, pues obviamente tú vas a preguntar a Tania, no le preguntaré. Sí. No, Mejor ni le muevo, ¿no? ¿Qué es? Pero sin cambio, tengo una postura abierta, brazos abiertos, una actitud a lo mejor sí formal, seriedad, porque estamos trabajando datos, pero de apertura, es altamente probable que tú te animes a hacerme esa pregunta. Sí, ejemplo, el espacio personal, eso es súper importante. Hay talento que de pronto no es consciente e invade el espacio personal y eso puede ser interpretado inconscientemente como una conducta agresiva. Voy a tener la conversación asertiva se pone a prueba cuando tenemos una conversación de feedback. Imaginemos que vamos a tener conversación de feedback. Cuidar el entorno, que es un entorno privado. Yo mostrar desde mi apertura un lenguaje abierto, mostrar interés, lo básico, contacto visual. Y con esos pequeños elementos de la conciencia de lo que es comunicación asertiva con componente de inteligencia emocional, me pueden ayudar mucho a conectar con las personas. Porque nada sucede a través de esa conexión. Y mi puente es la comunicación. Consciente de que no solo es lo que digo, sino qué es lo que dice mi cuerpo completo. Y aquí yo siempre digo en los programas de entrenamiento que no ocupamos ser expertos en el comportamiento para entender si alguien me está siendo honesto o no está siendo honesto conmigo, o me está respetando o no me está respetando. Entonces, espero de alguna manera contribuir con esta mini como resumen, ¿no? De lo que nos implica. Sí, y fíjate, ahora en la práctica, un ingeniero que se enfrenta, un ingeniero se enfrenta a presentar proyectos, o sea, digo, vamos a movernos de que la parte técnica ya es dominada y ellos son expertos en que esta máquina, este equipo, lo voy a transformar, ¿verdad? Y voy a estudiarlo y lo programo y ya está ahí, ¿verdad? Pero ahora quizás lo tengo que vender a la gerencia o quizás me manden con cliente, ¿verdad? O quizás ahora el ingeniero también se enfrenta a, tengo este proyecto que necesito 10 firmas, ¿no? La firma del gerente de procesos de calidad, ¿verdad? Y ahí hay empresas que andas oficina por oficina buscando las firmas y si tú desarrollas esas capacidades, pues te va a ayudar, ¿verdad? En todo eso. Totalmente de acuerdo. Al final, digo, a lo mejor va un poquito desligado, pero está directamente conectado. Todo es una venta. Y al decir que todo es una venta, va de la mano con todo es una negociación. ¿Qué componentes hay detrás de cualquiera de las dos acciones? Un tema de comunicación. ¿Qué nos puede ayudar? A aprender esa parte de conectores de frases empáticas, a crear facilitadores de la comunicación a través de algunos elementos que comentamos, pero también a preparar las conversaciones. Okay. Las grandes personas y grandes oradores que observamos que dices, wow, qué impresionante la claridad, el nivel de influencia, de conexión. Pues. Claro que hay una preparación detrás, no hay improvisación. Es real que algunos líderes ya traen ciertas cualidades desarrolladas y otros toca desarrollar, pero la realidad es que ninguno está en desventaja con otro. Más bien aquí es lo que comentábamos en la estadística inicial, ¿no? Darle la importancia al desarrollo de esas habilidades y elegir, poner en acción, a comenzar a practicarlas. Entonces, diseñar esta conversación va a darte mucha, como ancho de banda para manejar cualquier objeción, cualquier pregunta, y diseñar una conversación pues te implica prepararte. Entonces creo que eso Sí, puede... también pasa mucho, ¿no? Tienes algún ingeniero con un proyecto bien importante, ¿no? Viene en la compra de un equipo que costó $300,000, $500,000, tienes un ingeniero muy brillante que pues, la trajo y la instala y todo, pero ahora viene del ejecutivo fulano, la visita, y lo mandas a presentar. Tómala, ¿no? Que te das acá y ahí estás tú con el nervio y yo no sé cómo va a presentar y todo. Entonces, ¿por qué los líderes tendrían que apoyar esto, no? O sea, y esa va mi pregunta aquí, ¿verdad? Porque yo creo que fallamos, ¿no? Como líderes, cuando tenemos gente a nuestro cargo y todo eso, seguimos empujando mucho la parte de desarrollar únicamente la parte técnica y no complementar, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver. El sector que se ha desarrollado principalmente en esa zona del país es un sector manufacturero, que está enfocado en ahorro de costos, en tiempo, enfocado a resultados, producción. Y este modelo de trabajo sí ha promovido este tipo de dinámicas dentro de las empresas donde damos más importante la parte hard. Pero ¿por qué como líder a veces podemos fallar? Uno es ser absorbidos por este modelo de trabajo que lleva años funcionando y lo otro es no ser conscientes del valor que tiene y el potencializador que puede darme el drive de tener a un talento que desarrolle estas competencias. ¿Qué puedo hacer? Pues ser un mentor, coachar, incluso tener una sesión previa para preparar qué preguntas pueden venir desde la experiencia que yo tengo,
cómo vas a presentar y poder ayudar con esa conversación diseñada en colaboración para pues tener un pronóstico mucho más favorable, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que alto talento en escenarios con eso sin preparación puede ser lo suficientemente fuerte para impactar un tema de motivación, un tema de pues tener un bajón de desempeño por esta desmotivación, o incluso hasta la salida del talento por haber tenido una experiencia que no fue enriquecida o capitalizada de manera importante, ¿no? Valiosa. ¿Tú crees que hay una cierta correlación directa en la rotación del profesionista en una empresa voluntaria e involuntariamente con no tener desarrolladas tus habilidades? La estadística nos dice y la propia experiencia nos dice que va directamente ligado al tema de, siempre apoya el tema del liderazgo. Y cuando escalamos un poquito más, sí es un tema de liderazgo con componentes de falta de habilidad de comunicación, con un feedback que se recibe de manera, pues, poco inapropiada, en marco de una comunicación agresiva y no tanto asertiva. Y eso hace que el talento, y más en las relaciones actuales que le dan mucho más valor al tema del trato digno, de tener un bienestar en un entorno favorable, pues hace que las decisiones sean la salida de la empresa, ¿no? Y que en tema de necesidades de capacitación sigue siendo tan importante el tema de desarrollo de liderazgo. Aquí la clave, Julio, que es algo que me gustaría compartir al equipo de ingenieros que nos esté escuchando y a cualquier otro talento, es que no podemos desarrollar liderazgo si no desarrollamos inteligencia emocional, comunicación. Eso fue el orden, ¿verdad? Identificamos qué jugador de equipo soy, qué tanta empatía tengo por mi equipo, por las personas que colaboro, para entonces preparar ese camino y entonces apropiarme de algún modelo de liderazgo para ser un líder de influencia. Y esa es la tercera habilidad que quería hablar, liderazgo, ¿no? Vamos a dejar este podcast en 3 habilidades, si te parece. Llevamos casi más de 30 minutos, ¿no? Se va el tiempo bien rápido. Bueno, es que es un tema, la verdad es que apasiona mucho y hay mucho que conversar. Hay demasiado, ¿no? Entonces vamos a hablar de liderazgo para desarrollar este tema y cerramos este podcast, pero sí sería padre tenerte de invitada de nuevo y grabar, hacer una secuela, ¿no? Porque hay muchas habilidades suaves, ¿no? Claro que sí. El liderazgo. El punto número 1, bueno, hay muchos modelos que conocemos seguramente de liderazgo. Uno de los más sonados, liderazgo situacional, liderazgo razonante, liderazgo 360. Pero antes de hablar de un modelo de liderazgo y apropiarnos de un modelo de liderazgo o presumir que tenemos un entrenamiento de liderazgo, es entender que el punto de partida somos nosotros. ¿Qué significa esto? Desarrollar el autoliderazgo, la autogestión. Porque si yo no tengo la capacidad de dirigirme a mí misma, difícilmente voy a tener esa capacidad para poder dirigir a otros. Y esto va directamente relacionado a la inteligencia emocional. Si yo no identifico mis puntos fuertes, mis áreas de oportunidad y no me dedico a desarrollarlas, ¿qué tipo de líder inspirador voy a ser para mi equipo, no? Hay un autor que recomiendo mucho, que seguro algunos oyentes ya lo conocen, que es John Maxwell. Es un líder a nivel global que tiene contenido muy amigable, muy accesible, que habla de algunos principios, conceptos, ideas, reflexiones que nos pueden ayudar a seguir construyendo esta habilidad, ¿no? Pero en esencia es mi autoliderazgo. ¿Cómo comienza mi autoliderazgo? Autoconocimiento, el tema de los hábitos, que va conectado con otra habilidad importante que es el manejo del tiempo. Va conectado también con el manejo del cambio. ¿Cómo recibo el cambio? ¿Qué hago con el cambio? Y bueno, eso ya lo dejaremos, ya dijimos, la siguiente etapa. Entonces, eso es uno. Hacer un mapeo, un checkout de cómo es mi autoliderazgo. Si yo me pongo una meta, ¿la cumplo? O me ando correteando como mis jefes, ¿no? Para decir, híjole, no, mañana que sí me voy al gimnasio. O mañana sí me preparo lonche. O el reporte que me comprometí a hacer, sí lo completo el próximo viernes. Esos son señales de que no estamos llevando una autogestión alineada en ese autoliderazgo. Entonces, es una pequeña señal que podemos hacer de assessment. Y lo siguiente, antes de irnos a los modelos, es trabajar en nuestra empatía. O sea, no necesitas, perdón la interrupción, entonces no necesitas, para aclarar aquí esto, no necesitas desarrollar liderazgo únicamente cuando tengas gente a tu cargo. Porque creo que ahí hay hay una parte de que liderazgo porque maneja gente y todo, pero si no aplica, ¿no? O sea, entonces me gustaría que aclararas. Gracias por la aclaración. Una pregunta que pudiera hacer al aire al público. ¿Cuántas personas nos han influido o nos dirigen y no tienen una posición de liderazgo? Y lo seguimos y hacemos lo que nos sugieren, que es el liderazgo de la zona intermedia donde estamos el grueso de la población dentro de las empresas. Y esto es un gran mito, pensar que voy a ser líder cuando esté en la cima, cuando tenga la posición, cuando yo sea el jefe, cuando yo sea el director.
Y la realidad es que en esencia el liderazgo es influir, es tener la capacidad de inspirar a otros a hacer. ¿Qué hacer? Pues apegarnos a lo que es la línea de valores, la línea de metas estratégicas, etcétera. Por eso es tan importante el autoliderazgo y por eso es tan importante entender que la empatía es el principio de las relaciones sociales y que no podemos liderar si no conectamos desde la empatía como personas. Ok. Hay una frase que ahorita me disculpo, no recuerdo el autor, pero más o menos dice, si te consideras que eres líder pero nadie te sigue, no te preocupes, no eres líder, más bien estás dando un paseo, ¿no? Un paseo solo. Y a veces creemos que por tener la posición y por tener seguidores somos líderes, pero es un mito. Y falta con ver con quién comes, ¿no? O sea, quién te sigue si hay una reunión en tu casa, quién te apoya si no eres el líder del proyecto. Ahí tú puedes tener señales de que tu liderazgo no está teniendo resonancia, no está siendo liderazgo de influencia. Ok. Muy acertado, ¿no? Muy clave esto. Entonces, fíjate, ya para ir cerrando aquí, ¿tú crees que un ingeniero le iría mejor en su carrera al desarrollar estas habilidades, si las logra desarrollar? Y cuando me digo le iría mejor ganarían más, ¿no? Tendrían mejores, pues, beneficios, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas también buscamos ese crecimiento que tenga beneficios y me ayude, ¿verdad? Entonces, y te pregunto esto porque, ¿por qué no le damos la importancia? Yo sé que desde el sistema educativo, pues, no nos están educando así, y cuando estamos en la universidad, pues, nuestros maestros son las personas que les vamos a los vamos a seguir, pues, lo que nos digan ellos, ¿verdad? Entonces, y luego el otro tema que veo importante es que ahorita estamos en una etapa fuerte de tecnologías y siento como que la tecnología a lo mejor nos sigue apartando más de las habilidades blandas porque nos hace meternos en un equipo, en una computadora, en una programación, en un software, en un esto, y nos vamos olvidando de todo el entorno, ¿no? Precisamente en ese libro de John de Goleman, en The Focus, Sí. me quedó algo muy grabado que decía hace muchos años, 70 años atrás, una persona por sí solo podía hacer el 90% del trabajo, pues, ¿no? Ahorita ya no, porque es tanta la información, tanto lo que existe, que es imposible que tú solo hagas el trabajo. Necesitas trabajar en equipo forzosamente y para eso desarrollar, ¿verdad? Todas estas habilidades. Sí, gracias por Hice como 15 preguntas, ¿verdad? Pero vas a ver si puedes resumir aquí. Por supuesto, con gusto. Lo primero es, sí hace la diferencia. Como parte de mi experiencia profesional ha sido en las dos grandes áreas, ¿no? Psicología y todo lo que es recursos humanos. Y a través de recursos humanos, basado en modelos de competencias, atracción del talento, desarrollo de carreras, un común denominador que se considera cuando hacemos un plan de sucesión, un plan de desarrollo, una promoción o una selección desde la etapa 1 de invitarte a una empresa a trabajar, es el componente de habilidades blandas. Porque la experiencia nos dice que la persona va a tener mucha mayor probabilidad de éxito en el cumplimiento no solo adaptativo, por supuesto, sino el cumplimiento de los logros estratégicos si cuenta con habilidades blandas. Y es por eso que las empresas están poniendo cada vez más atención a contribuir en este desarrollo. Pero la respuesta en esencia es sí. Y lo podemos ver, o sea, sin tener esta estadística o esa experiencia propia, observar. Las personas, ingenieros a nuestro alrededor con grandes posiciones, quienes han tenido éxito de manera sostenida en el tiempo, ¿qué cualidades tienen? La parte de habilidades blandas. Y quienes han tenido un retroceso o se han quedado pues anclados en algunas posiciones y a veces es porque este componente de desarrollo humano no se ha dado. ¿Tú crees que un reclutador va a voltear a ver más? Tengo 3 ingenieros ahí en la recta final para contratar. Actualmente sí. Me puedo decidir, pues. Y tú puedes notar, digo, tú has estado en recursos humanos también en áreas desarrollando y tú puedes notar cuando alguien no tiene las habilidades desde un proceso de entrevistas. Por supuesto. El modelo por competencias es un modelo que está muy probado, que tiene muchos años y cada vez está más utilizado en los procesos de selección, donde me dice que una conducta pasada puede predecir una conducta futura. En esencia es el modelo por competencias. Y las preguntas se diseñan preguntando por escenarios previos y ahí tú puedes leer como detalles en si fue inteligente emocionalmente, si el problema que se dio ese resultado fue de comunicación, si falta de liderazgo, vas leyendo. Y además nos apoyamos con psicometría, que ahí sí, digo, la psicometría es una herramienta, no es blanco y negro, pero es muy fácil identificar si las personas cuentan con esas habilidades o no las cuentan. Claro que parte de la responsabilidad de las empresas es contribuir al desarrollo, pero en esencia sí descalificamos o... Pues si ya vienes, ¿verdad? Con algo, pues claro que pues ya hay un factor de decisión, ¿verdad? Número 1. Porque cuando presentamos las ternas y entre más
elevado sea la posición, hablando por ejemplo de un gerente, de un directivo, cuando presentamos la terna justificamos cuál es el candidato que consideramos óptimo y por qué, que responda al contexto que va a desarrollarse. Y todos los contextos actualmente están en un entorno VUCA, en un entorno de manufactura, de ingeniería, son multivariables. Sí implica que el drive pueda ser mucho más ágil para resolver y esto me requiere competencia. Ok, muy bien. Pues vamos aquí a cerrar, Tania. Te mencioné también por ahí, así muy rápido, a la parte de tecnologías y nos ha ido también como apartando un poquito. Nos ha ido apartando mucho y va otro componente importante que es el tema de la salud mental. En la pandemia nos dimos una gran sacudida respecto a replantearnos muchas cosas, incluso nuestro propósito, nuestro para qué, replanteando esta parte del propósito de vida y el entender que nos era muy importante la parte de conectar con las personas. Entonces ahorita es súper valioso dar enfoque a que si bien el contexto tecnológico está creciendo, la brecha de salud mental se está ampliando. La OMS, un dato muy sencillo, pronostica que para el 2030 la causa número 1 de incapacidad puede ser la depresión y la ansiedad. Okay. Entonces entender cómo desarrollar mis habilidades humanas me permiten abrazar la tecnología desde una guía, dirección humana, de empatía, de crecimiento sostenido y al mismo tiempo me permite cuidar mi salud y mi bienestar integral y poder cuidar la salud y bienestar integral de mis compañeros de trabajo y colaboradores. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tania, por acompañarnos. Yo creo que es un tema que a mí me encanta. Yo creo mucho en esto, lo hago parte del desarrollo de lo que yo me dedico de mejora continua. Creo sin duda alguna, sí, de que no podemos desarrollar ese liderazgo de mejora continua y transformar o querer transformar procesos y negocios si no soy capaz, ¿verdad?, de comunicar, de desarrollar, de vender, negociar, trabajar en equipo, empatías, de ser persistente, resistir, o sea, todo ese tipo de cosas es fundamental, es clave, ¿no? Entonces yo creo mucho en eso. Porque todo sucede o no sucede a través de las personas. Y quiero aprovechar, reconocerte, porque sin duda alguna veo la importancia y relevancia que le das. Y en todo esto que se desarrolla en Senkai, creo que tiene un alto de valor y una propuesta mucho más integrada que en lo personal no he visto en el mercado, que contribuye a ese desarrollo 360. Así que felicidades por esto que estás creando. Muchas gracias, Tania. Pues algo que quieras agregar ya para cerrar aquí. Agradecer por el espacio, invitar. No es ciencia nuclear desarrollar inteligencia emocional, liderazgo, comunicación asertiva, más bien creo que es un tema de voluntad. Entender que es algo que nos conviene, que es algo que impacta la estrategia de crecimiento y es algo que puede tener un alcance 360 en nuestras vidas. Así que gracias. No, gracias a ti y ya tengo compromiso de un segundo podcast de tu parte. Muy bien, muchísimas gracias, Tania. Gracias a todos por escucharnos y seguir atentos en estos podcasts que estamos lanzando para ustedes o que estamos dándoles a ustedes que tengan un valor, ¿verdad? Eso es lo importante para el profesionista, ¿verdad? Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y también te invito a que visite nuestra plataforma Senkai donde tenemos todos estos temas ahí para que puedas seguir desarrollando tu carrera. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.